¿Qué tal, chicos? En este video vamos a ver cálculos de concentración de disoluciones. En este caso van a ser unidades químicas. La única que vamos a ver es la molaridad. En los ejercicios que hagamos vamos a resolver algunos ejercicios de la guía del Politécnico de este año. En el caso de la UNAM y de la UAM ya les iré indicando cómo son los ejercicios que les podrían llegar a pedir. Entonces vamos a comenzar. Cuando ustedes trabajan en un laboratorio, por ejemplo en la escuela, yo creo que ya a todos nos ha tocado estar en un laboratorio de química, normalmente les piden calcular la concentración de las disoluciones en términos de molaridad. Es como muy común usar la molaridad. Entonces, la molaridad es una forma de expresar la concentración. ¿Y qué es lo que nos indica? Nos indica el número de moles de soluto en exactamente un litro de disolución. Observen que también es disolución. Recuerden que en el video pasado les dije que la concentración es una relación de cantidades entre el soluto y la disolución. En este caso son número de moles de soluto en un litro de disolución. La fórmula que se usa para calcular la molaridad es esta. Molaridad es igual a mol de soluto, las unidades son mol, sobre volumen de disolución, y esto es muy importante, siempre debe de estar en litros el volumen. La parte de mol de soluto se representa con la letra N minúscula. Esta N minúscula ya la vimos cuando vimos el video de cantidad de sustancia. Cuando hicimos cálculos de cantidad de sustancia, la cantidad de sustancia es la N, es el mol. Entonces, ¿cómo calculamos la N? Nada más para recordar, la N se calcula dividiendo la masa de soluto en gramos sobre la masa molar en gramos sobre mol. Estos cálculos ya los hicimos. Ahora, cuando hagamos problemas, siempre vamos a usar primero esta fórmula de aquí. Va a ser nuestra primera fórmula en usar. Ya que tengamos el resultado de la N, ya podemos usar esta fórmula. Entonces, cuando nosotros decimos que una disolución es 1 molar, que se escribe como 1 y la M mayúscula, ¿qué significa que sea 1 molar? Quiere decir que contiene 1 mol de soluto por cada litro de disolución. O si dice 0.5 molar, ¿qué significa? Que hay 0.5 mol de soluto por cada litro de disolución. Entonces aquí, por ejemplo, estamos agregando 1 mol de cloruro de sodio, que equivale a agregar 58.5 gramos, es su masa molar. Si nosotros agregamos 1 mol de cloruro de sodio, lo disolvemos en agua y agregamos agua para llegar a la marca de 1 litro, esta disolución de aquí, como tiene 1 mol de cloruro de sodio y aparte agregamos agua para llegar a 1 litro, esta es una disolución con una concentración 1 molar de cloruro de sodio. Este será el primer ejercicio que vamos a hacer y dice: ¿cuál es la molaridad de 60 gramos de hidróxido de sodio en 250 mililitros de disolución? Recuerden que primero tenemos que ubicar qué datos tenemos. Entonces los datos que tenemos son 60 gramos de hidróxido de sodio. Como no es agua, acuérdense que es nuestro soluto. Y aparte también nos dice que son 250 mililitros, pero de disolución. Quiere decir que estos 250 mililitros ya incluyen a estos 60 gramos y aparte incluyen la cantidad de agua necesaria para llegar a los 250. Ahora, antes de continuar, algo muy importante es que siempre que les pidan calcular la molaridad y su volumen que les da está en mililitros, deben de pasarlo siempre a litros. Acuérdense que la molaridad es mol de soluto sobre el litro de disolución. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, vamos a cambiar este volumen a litros. Eso lo podemos hacer con una regla de 3. 1 litro equivale a 1000 mililitros, pero en este caso 250 mililitros equivale a 0.250 litros. Nada más hacen su operación y este es nuestro resultado. Ahora recuerden que estas son las fórmulas para calcular la molaridad.
¿Se acuerdan cuál es la que vamos a utilizar primero? Acuérdense que primero vamos a calcular la N, esta va a ser nuestra primera fórmula. Ya que calculamos la N, calculamos la molaridad, entonces esta es la segunda fórmula. Entonces, para poder calcular la N, la cantidad de sustancia, necesitamos la masa de soluto, que ese dato se los da el problema, en este caso son los 60 gramos de hidróxido de sodio. Y también necesitamos la masa molar de este soluto, o sea, la masa molar del hidróxido de sodio. Espero que se acuerden cómo calcular la masa molar. Recuerden que llenábamos una tabla de este tipo. Separamos elementos, contamos átomos, multiplicamos por masa atómica. Ponemos el resultado, todo esto lo sumamos y el resultado va en gramos sobre mol, como está aquí. Entonces ya tenemos los datos necesarios para calcular la N. Entonces sustituimos. La cantidad de sustancia es igual a 60 gramos de soluto, que nos dio el problema, sobre la masa molar del soluto, que son 40 gramos por mol. Si hacemos esta operación nos queda 1.5 mol. Entonces ya tenemos el resultado de la N. Ya que calculamos ahora sí vamos a calcular la molaridad. Para calcular la molaridad, ¿qué necesitamos? Necesitamos los mol de soluto. ¿Cuál es el mol de soluto? Pues es este resultado, es la N. Por eso primero necesitamos este valor. Entonces, si sustituimos, molaridad es igual a 1.5 mol de soluto sobre el volumen de la disolución, pero en litros. Entonces ya la tenemos en litros. Entonces 1.5 mol sobre 0.250 litros. Si hacemos la operación, esto nos queda nos da igual a 6 mol sobre el litro. O también se puede expresar como 6 molar. Entonces vamos a ver otros ejemplos. Ahora vamos a resolver este problema. Dice, calcule la molaridad de una disolución preparada disolviendo 1.56 gramos de cloruro de hidrógeno gaseoso en agua suficiente para preparar 26.8 mililitros de la disolución. Acuérdense que primero tenemos que encontrar los datos que nos da el problema. Entonces nos están dando 1.56 gramos de cloruro de hidrógeno, es nuestro soluto, y nos están dando 26.8 mililitros de disolución. Acuérdense que lo tenemos que pasar forzosamente a litros. Entonces nada más recuerden la regla de 3 para poderla pasar a litros, que nos da este resultado. Después recuerden que para calcular la molaridad vamos a usar estas dos fórmulas. Y acuérdense que la primera fórmula es la de aquí, es nuestra primera fórmula. Y después vamos a usar esta fórmula. Entonces, para calcular la cantidad de sustancia N que necesitamos la masa de soluto, que en este caso son 1.56 gramos, sobre la masa molar de este soluto. Entonces tenemos que calcular la masa molar del HCl. Entonces separamos elementos, contamos átomos, multiplicamos por masa atómica y el resultado lo sumamos y nos queda 36.5 gramos sobre mol. Entonces ya tenemos ambos datos y lo vamos a sustituir. Entonces N es igual a 1.56 gramos, son los que da el problema, sobre la masa molar, que son 36.5 gramos sobre mol. Si hacemos la operación, la cantidad de sustancia es igual a 0.043 mol. Entonces, como ya tenemos el valor de la N, que es la parte de aquí arriba, ya podemos usar esta fórmula para calcular la molaridad. Entonces, mol de soluto son 0.043 mol. Volumen de disolución en litros, entonces ya lo habíamos convertido, que son estos 0.0268 litros. Entonces ya nada más sustituimos 0.043 mol sobre 0.0268 litros y el resultado nos queda 1.6 mol sobre litro, o recuerden que es 1.6 molar. Este es un problema que viene en la guía del Politécnico de este año 2020 y es exactamente lo mismo.
¿cuál es la molaridad de 58.5 gramos de cloruro de sodio disueltos en 2 litros de solvente? Ahora, aquí debo de aclararles algo. En la guía viene tal cual escrito así la pregunta, solo que no es en litros de solvente. Acuérdense que el solvente o disolvente es el agua, pero recuerden que el concepto de molaridad es mol de soluto sobre litro de disolución o solución, no de solvente. Entonces aquí está mal escrita esa parte. Bueno, ¿qué datos tenemos entonces? Pues tenemos los 58.5 gramos de cloruro de sodio, que es nuestro soluto, y también tenemos 2 litros de disolución. En este caso, en sí el problema es muy sencillo, ahorita lo van a ver, pero lo que sí deben de tener claro es que tienen que saber la nomenclatura. Obviamente el cloruro de sodio es muy fácil saberlo, es NaCl, pero en caso de que pongan otro compuesto, pues sí tendrían que saber la fórmula química. Entonces, en este caso ya no hicimos ninguna conversión de litros porque ya está en litros. Entonces recuerden que estas son las fórmulas. Primero usamos la N y luego calculamos la M. Entonces, para calcular la N necesitamos la masa de soluto, que son los 58.5 gramos de cloruro de sodio, sobre la masa molar del cloruro de sodio. Entonces, así sacamos la masa molar, y la masa molar del cloruro de sodio son 58.5 gramos sobre mol. Entonces ya tenemos ambos datos, los podemos sustituir. 58.5 gramos, que es la masa que nos da el problema, sobre la masa molar, que también son 58.5 gramos. Obviamente esto nos da un mol como resultado y es la cantidad de sustancia. Como ya tenemos el valor de la N, ya podemos usar esta fórmula. Los mol de soluto son 1, la N va en la parte de arriba, sobre volumen de disolución, que en este caso son 2 litros. Entonces ya podemos sustituirlo. 1 mol sobre 2 litros, entonces la molaridad es igual a 0.5 mol sobre litro o 0.5 molar. Este es otro de los problemas que viene en la guía del Politécnico. Entonces dice, ¿cuántos gramos de bicarbonato de sodio se deben pesar si se desea preparar 250 mililitros de una solución de 0.015 molar para elaborar la base de un medicamento que alivia la acidez estomacal? Nos dan las masas atómicas, sodio 23, carbono 12, oxígeno 16 e hidrógeno 1. Entonces, nuevamente, si se dan cuenta, les dicen bicarbonato de sodio. Para que ustedes puedan calcular la masa molar del bicarbonato de sodio, necesitan conocer la fórmula del bicarbonato de sodio. Entonces, en este caso no vamos a usar las fórmulas que hemos estado usando, porque si se dan cuenta no nos pide calcular la molaridad, nos pide cuántos gramos, o sea, nos pide calcular la masa de soluto. Para eso vamos a usar esta fórmula que tenemos aquí. También lo podemos sacar con las fórmulas que estábamos usando, pero siento que es mucho despeje y son muchos pasos. Entonces, de una forma directa vamos a usar esta fórmula, que es la masa en gramos es igual al producto del volumen de la disolución con la concentración molar, y esto también lo multiplicamos por la masa molar. Es la formulita que vamos a usar en caso de que nos lleguen a pedir la masa, o sea, los gramos. Entonces la fórmula del bicarbonato de sodio es esta. Con esta fórmula podemos calcular su masa molar, que en este caso son 84 gramos sobre mol. Entonces, antes de poder usar esta fórmula tenemos que entender qué significa esto, qué es el valor de la concentración que nos está dando el problema. Acuérdense que esto lo podemos leer como 0.015 molar, pero acuérdense que el concepto de de molaridad es mol sobre litro. Entonces es como si tuviéramos 0.015 mol sobre litro. Ahora acuérdense que un litro equivale a tener 1000 mililitros, entonces también lo podemos expresar de esta manera: 0.015 mol sobre 1000 mililitros. Esto se los digo porque aquí
para poder usar esta fórmula no nos conviene usarlo así, nos conviene usarlo de esta forma: 0.015 mol sobre 1000 mililitros. Ahorita que sustituya los datos lo van a ver. Entonces, por ejemplo, masa es igual a volumen de disolución. ¿Cuál es el volumen que nos dan? Nos dan 250 mililitros. Entonces ponemos 250 mililitros. Y este volumen lo tenemos que multiplicar por la concentración molar. ¿Cuál es la concentración molar? Pues es la que está aquí abajo. Son 0.015 molar. Pero ahora, a mí no me conviene usarlo ni de esta forma ni de esta forma. ¿Por qué? Porque mi volumen está en mililitros, entonces me conviene utilizarlo de esta forma. Por eso lo puse aquí: 0.015 mol sobre 1000 mililitros. ¿Para qué? Para que las unidades de mililitro con mililitro se puedan eliminar. Después lo tenemos que multiplicar por la masa molar. La masa molar son 84 gramos por cada mol. Entonces lo podemos ver de esta manera: 84 gramos por un mol. Entonces observen que mililitros se elimina con mililitros. Mol de aquí arriba se elimina con mol de aquí abajo. Entonces multiplicamos 250 por 0.015 por 84 y nos da 315. Y esto lo dividimos entre 1000. Entonces el resultado que nos queda son 0.315 gramos de bicarbonato de sodio. Entonces así los vamos a resolver. Si se dan cuenta es muy fácil, nada más es seguir esta fórmula de aquí, si lo quieren ver así. Nada más recuerden que la concentración la tienen que expresar en mol sobre 1000 mililitros. Ahora tenemos este problema que es similar al anterior. Entonces dice: los refrescos embotellados son endulzados con glucosa. La concentración final de glucosa en un refresco es de 0.5 molar. La glucosa tiene un peso molecular de 180 gramos por cada mol. ¿Cuánta glucosa debe de contener una botella de refresco en una presentación de 500 mililitros? Entonces recuerden esta fórmula de aquí. La tenemos que volver a utilizar porque observen que nos están preguntando cuánta glucosa, o sea, la masa de la glucosa. Entonces vamos a usar esta fórmula. Ahora, aquí observen que ya nos están dando una concentración molar, 0.5. Entonces, acuérdense que este 0.5 molar lo podemos expresar como 0.5 mol sobre el litro de disolución, que es lo mismo que expresarla como 0.5 mol por cada 1000 mililitros de disolución. Acuérdense que los tres equivalen a lo mismo. Entonces, pues ya tenemos todos los datos, porque el volumen de la disolución son los 500 mililitros. Aquí dice que es de toda la botella de refresco. Entonces, volumen de disolución 500 mililitros. Concentración molar, pues es la que tenemos aquí. Y masa molar también ya nos las da el problema en el peso molecular, que son 180 gramos sobre mol. Entonces ya podemos sustituir y nos queda de esta manera: 500 mililitros es volumen de disolución. Concentración molar lo estoy tomando como está escrito aquí. ¿Por qué? Porque observen que el volumen de la disolución está en mililitros. Entonces a mí me conviene utilizar la concentración como mililitros. Entonces, estos 500 mililitros de disolución se eliminan con estos mililitros de disolución. Este mol de glucosa se elimina con este mol de glucosa y ya nos queda en gramos de glucosa, que es lo que buscábamos. Entonces multiplicamos 500 por 0.5 por 180 y eso nos queda 45.000. Y esto lo dividimos entre 1000. Entonces la masa de glucosa es de 45 gramos. Si observan es exactamente lo mismo que el anterior. Entonces recuerden, si les piden calcular molaridad, usamos las dos fórmulas que vimos al principio. Pero si nos piden calcular la cantidad del soluto en gramos, tenemos que usar esta forma de aquí para que sea más fácil. Nada más tomar en cuenta el volumen de la disolución y la concentración. La deben de expresar de esta manera.